¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Paco y tengo 28 años. Vivo en un pequeño pueblo de México. Mi experiencia acontece algunos años atrás. Mi abuelita era, sin lugar a dudas, uno de los pilares más importantes de mi vida. Mi mamá siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, pero el amor por mi abuela era diferente. Cuando era niño, pasé mis primeros años en su casa. Era una casita sencilla pero acogedora, en un pueblo tranquilo donde los días parecían pasar más despacio. Tenía paredes pintadas de un color crema que siempre relucía bajo el sol, y una reja blanca que a menudo rechinaba al abrirse. En el patio ya tenía macetas con flores y un árbol de tamarindo que llenaba el aire con su fragancia. Ahí aprendí a vivir, desde amarrarme los zapatos hasta ayudarle a preparar la gelatina que vendía. Mi abuelita siempre estaba ahí, con su delantal limpio y esa sonrisa que hacía que cualquier cosa pareciera posible. Antes de terminar la primaria, nos mudamos a otro lugar, uno más grande, con mi mamá, mi papá y mi hermano. Aunque mi vida cambió, mi corazón seguía regresando a la casa de mi abuela. No importaba cuántos años pasaran, siempre encontraba el camino de vuelta. Las tardes con ella eran un bálsamo. Me sentaba en su cocina, donde el aroma de las albóndigas llenaba cada rincón, y me dejaba envolver por la calma que solo ella podía ofrecerme. Fue mi abuela quien me enseñó a rezar cuando me acostaba a su lado en la hamaca. Oraciones sencillas, porque yo no era muy apegado a la religión. Cuando en casa había problemas, y los hubo más veces de las que quisiera recordar, mi refugio siempre fue ella, mi abuelita Rogelia. Recuerdo una noche en particular. Mi hermano y yo habíamos escuchado a mis papás discutir hasta el cansancio. Sin pensarlo, salí de casa y caminé hasta la suya. Al abrirme la puerta no hizo preguntas. Me abrazó con fuerza, como si supiera que en ese instante no necesitaba palabras. Me preparó un arroz con frijoles y un pedazo de queso fresco. Me sirvió agua de limón y se sentó a mi lado mientras me dejaba desahogarme en silencio. Por eso cuando falleció me dolió en el alma. La enfermedad llegó como un ladrón silencioso, robándole poco a poco la luz que tenía en su rostro. Al principio intentaba no notarlo, como si al ignorar su fragilidad pudiera detener el tiempo, pero no era posible. Su mirada, antes tan viva, comenzó a perder ese brillo que la hacía única, y su sonrisa se volvió más escasa, más pesada. Pasaba las tardes con ella en la misma sala donde tantas veces me contó historias. Ahora, sin embargo, su voz era más baja, como si a las palabras les costara salir. Se sentaba en el sillón con el rosario entre las manos, rezando con una fe inquebrantable que parecía ser lo único que la sostenía. Yo me sentaba a su lado, a veces sin decir nada. Había días en los que la veía llorar. Ella intentaba ocultarlo, volteaba la cara o se limpiaba rápido con la orilla de su rebozo. Pero yo lo notaba. No podía evitarlo y yo también me rompía, porque no quería verla así, porque la mujer que siempre había sido mi refugio ahora parecía necesitar uno. Me tomaba de la mano y empezaba a platicarme los momentos felices que habíamos compartido. ¿Te acuerdas, mijo?, me decía con una sonrisa apagada pero sincera. Cuando eras chamaco y te ponía las canciones para que bailaras en la sala, eras mi pequeño artista. Yo solo sonreía porque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Recordaba perfectamente cómo se reía mientras yo daba vueltas torpes en el piso, y cómo aplaudía con esa energía que parecía interminable. Otras veces me hablaba de cuando era un bebé. Ay, Paquito, cómo te presumía. Salía contigo en brazos, bien orgullosa, y le decía a todos: ven qué bonito es mi nieto, qué regalo de Dios. Me lo contaba con tanta emoción que por un momento podía verla como antes, llena de vida, con su cabello bien peinado y su delantal limpio. Cuando me miraba sentía que todavía podía ver en sus ojos el mismo amor que siempre me había dado, aunque ahora estuviera envuelto en tristeza.
Cada historia que contaba era como un pequeño destello de lo que habíamos sido, de la felicidad que habíamos compartido. Nunca quise verla así. Nunca quise que sus días terminaran llenos de dolor. Pero incluso en su fragilidad, ella seguía siendo mi abuelita, mi refugio. En esos días oscuros, su fuerza estaba en las memorias que compartía conmigo, en el amor que seguía entregándome con cada palabra, con cada mirada. Cuando ella falleció, todo se apagó. La casa que antes era una fortaleza llena de vida y risas, se volvió un lugar de silencios que pesaban como piedras. Pasé los primeros días ahí sin querer salir. Mi abuelo también estaba conmigo, pero enfrentaba el dolor a su manera. Se levantaba temprano, tomaba su café en silencio y se iba a trabajar. Era albañil y aunque ya tenía sus años, parecía encontrar en el trabajo una forma de calmar la tristeza que lo consumía. Yo, en cambio, no podía irme, no quería. Sentía que al quedarme de alguna forma me mantenía conectado con ella. La imaginaba en la cocina, cantando mientras preparaba el café. Me parecía verla acostada en la hamaca, con su rosario en la mano, o hablando por teléfono con mi tía de Estados Unidos, riéndose de algo que solamente ellas entendían. Una tarde, mientras me balanceaba suavemente en la hamaca, sentí un empujón. Fue algo inesperado, tan claro que me hizo sentirme tenso. Me levanté de golpe con el corazón latiendo con fuerza y miré alrededor. No había nadie. La casa estaba vacía, pero el aire se sentía distinto, como si alguien estuviera ahí conmigo. Días después, mientras estaba en uno de los cuartos revisando unas cajas, escuché la voz de mi abuelita. Fue claro, como si estuviera justo detrás de mí. Me quedé congelado, no tenía miedo, pero un escalofrío me recorrió. Paco, repitió la voz. Era como el tono suave que siempre usaba mi abuela para llamarme. Me di la vuelta temblando, pero tampoco había nada. El cuarto estaba vacío, iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana. Cada noche antes de dormir, le pedí a Dios que me dejara soñar con ella. Quería verla, aunque fuera solo en mi mente. Sentir su presencia una vez más. Escuchar su voz, su risa, aunque fuera por un momento. Pero por más que lo intentaba, no podía. Y les juro que traté de todo. Antes de acostarme, me ponía a recordar su vida, nuestra vida juntos. Cerraba los ojos y trataba de reconstruir cada detalle. El sonido de su voz cuando me llamaba desde la cocina, la forma en que sus manos se movían al preparar las albóndigas, e incluso el perfume que usaba los domingos para ir a misa. Pero nada funcionaba. Era como si mi mente se negara a regalarme ese consuelo. No soñarla era como perderla de nuevo cada noche. Me sentí obligado a mantener su recuerdo vivo. Hasta que una tarde todo cambió. Decidí limpiar la sala. La casa llevaba días acumulando polvo, como si su ausencia hubiera dejado que todo, incluso el tiempo, se detuviera. Me enfoqué en el mueble donde estaba la televisión, uno enorme de madera oscura que mi abuela cuidaba con esmero. Era su pequeño altar de recuerdos. Entre sus espacios había ángeles de cerámica, jarrones pequeños con flores artificiales que nunca se marchitaban, y fotos de sus hijos y nietos, todas cuidadosamente dispuestas como testigos silenciosos de nuestra historia familiar. Comencé revisando los cajones. Había libretas viejas, algunas facturas y un par de rosarios que me hicieron detenerme un momento. Poco a poco fui acomodando todo. Después saqué un pequeño banco que mi abuelo usaba para alcanzar los estantes altos y me subí para limpiar la parte superior. Ahí estaban los caballos negros de vidrio soplado que tanto le gustaban. Siempre decía que le recordaban a los suyos, a los que su papá tenía en el rancho cuando era niña. Estaba de pie sobre el banco, limpiando con cuidado la parte superior del mueble cuando le escuché. «Paco, bájate de ahí, te vas a caer». El sonido de su voz me atravesó como un rayo. Era ella, mi abuela,
con ese tono de regaño que tantas veces había usado. El corazón se me detuvo por un instante y sin pensarlo me giré lentamente. Ahí estaba, de pie, mirándome con esa mezcla de molestia y preocupación que solo ella sabía tener. Llevaba su vestido de rayas azules y su delantal rojo atado perfectamente a la cintura. Su cabello estaba peinado en su coleta habitual, con unas cuantas canas que brillaban bajo la luz de la tarde. «Bájate, mi Paquito, te me vas a caer», repitió, esta vez con un tono más suave, casi suplicante. No sabía qué hacer. Mi mente me decía que no era posible, que ella no podía estar ahí, pero mi corazón no quería dudar. Me quedé quieto, mirando esos ojos llenos de amor que conocía tan bien. Ella se acercó unos pasos y pude sentir su presencia tan real, tan viva, que me temblaron las piernas. «Abuela», fue lo único que logré decir con un nudo en la garganta que casi no me dejó hablar. Bajé del banco sin apartar mis ojos de ella, como si temiera que al hacerlo pudiera desvanecerse. Ella sonrió como si supiera todo lo que yo quería decirle, como si no hicieran falta las palabras. Sentí como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas, pero no intenté detenerlas. Me quedé quieto, absorbiendo cada segundo, grabándome cada detalle. La luz del atardecer que iluminaba su rostro, la forma en que sus manos se movían al acomodarse el delantal. Quise decirle cuánto le extrañaba y cuánto dolor me había dejado su partida, pero ella pareció leer mis pensamientos. Me miró con esa expresión de comprensión que siempre tuvo, esa mirada que decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. «Todo va a estar bien, mi niño», dijo finalmente. «Aquí estoy». No lo pensé dos veces. Avancé hacia ella con mis pasos temblorosos y llenos de miedo, pero también de una necesidad que no podía controlar. Mis brazos se alzaron casi por instinto, como si supieran exactamente lo que quería hacer antes de que mi mente pudiera entenderlo. La abracé y en ese instante todo cambió. El mundo a mi alrededor dejó de existir. Sentí que todo se volvía blanco, como si una luz intensa lo cubriera, eliminando las paredes, los muebles, el tiempo mismo. No había sonidos, ni viento, ni siquiera el latido de mi propio corazón. Solo estábamos ella y yo, envueltos en ese abrazo que parecía trascender todo lo que conocía. Pude sentir sus manos rodeándome, fuertes pero tiernas, como si quisiera asegurarse de que yo también la sintiera. Su cabeza se apoyó en mi hombro, y por un momento todo el peso de mi tristeza, de mi soledad, desapareció. Era ella, no había ninguna duda. Su olor, su tacto, incluso el leve temblor de sus manos al sostenerme, todo era exactamente como lo recordaba. Las lágrimas caían sin control. Me derrumbé en sus brazos, dejándome llevar por la emoción que me atravesaba como una corriente. «Te extraño tanto, abuelita», susurré entre sollozos, con mi voz quebrada por la mezcla de alegría y dolor. Ella no respondió con palabras, pero no hacía falta. Su abrazo lo decía todo. Era su forma de dejarme en claro que estaba ahí, que siempre había estado ahí, incluso cuando yo no la podía ver. Todos los recuerdos comenzaron a pasar frente a mí como un torrente imparable. Era como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mi mente, y cada momento con mi abuela se derramara sobre mí, inundándome de emociones tan intensas que apenas podía mantenerme de pie. La vi frente al fogón de la cocina, con su delantal manchado de masa, preparando tamales desde la madrugada. «Son para tu fiesta, Paquito», me decía, cansada pero feliz, mientras llenaba las hojas de maíz con ese guiso que siempre quedaba perfecto. De pronto me vi de pequeño, el 12 de diciembre, mientras ella me vestía como Juan Diego. Con manos firmes pero suaves, me envolví en el zarape que había tejido especialmente para mí, y con una sonrisa traviesa me pintaba un bigote falso con delineador negro. «Estás guapísimo, mi Panchito. Hasta la Virgen va a querer sonreír cuando te vea»,
decía mientras me plantaba un beso en la frente. Luego vinieron los días de escuela. Me vi entrando por la puerta con los diplomas. Lo hiciste, Paquito. Sabía que eras el más inteligente, mi amor, decía mientras me abrazaba con fuerza, mientras sus ojos brillaban con orgullo sincero. Sus palabras eran las más valiosas, más que cualquier premio. Y también estaban los momentos oscuros, cuando el mundo se tambaleaba en casa. Los gritos de mis padres llenaban las habitaciones como cuchillos, y yo buscaba refugio en mi abuelita. Todo está bien, mi niño, no pasa nada, aquí estoy contigo. Me vi en la hamaca con ella, esas tardes interminables en las que hablábamos de todo y de nada al mismo tiempo. Su voz era suave, pausada, como una melodía que nunca querías que terminara. Todos esos recuerdos se mezclaban en mi mente como estrellas fugaces, destellando tan rápido que apenas podía procesarlos. Había olores, el aroma del café de olla que preparaba cada mañana, el del chocolate caliente en diciembre y el del perfume que usaba los domingos. Había sonidos, su risa cuando algo le causaba gracia, los gritos de los niños en mis fiestas, el tintineo de las cuentas del rosario en mis manos. Había felicidad, amor y también un dolor tan profundo que me dejaba sin aliento. De repente todo se volvió blanco. Cuando volví en mí, la sala estaba en completo silencio. El mueble seguía frente a mí, los caballos negros de vidrio aún estaban en su lugar, y el banco en el que me había subido estaba tirado en el suelo. Pero ella, mi abuelita, ya no estaba. Todo se sintió de golpe, como si una ola gigante me hubiera arrastrado hacia el fondo de un mar oscuro. Supe en ese instante que había venido a despedirse, que ese abrazo fue tan real, tan cálido. Había sido su manera de decir adiós. El peso de esa certeza me aplastó. Me dejé caer al suelo sin fuerza. Era como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. Y ahí, en medio de esa sala que ahora se sentía tan vacía, lloré como un niño. No importaba que fuera un hombre de 28 años. Sabía que ella se había ido, pero también sabía, en lo más profundo de mi corazón, que siempre estaría conmigo, recordándome que su amor no tenía límites, que incluso desde el otro lado seguía cuidándome como siempre lo hizo. Esta era la clase de persona que era ella, la clase de abuela que fue para mí. A pesar del dolor, una pequeña chispa de gratitud brillaba en medio de mi tormenta, porque aunque la vida me hubiera arrancado su presencia, me había regalado un último momento a su lado, un último abrazo, un último mi Paquito, algo que nunca olvidaré. Siempre te voy a querer, abuelita Rogelia, y gracias por bendecirme de esta manera. Continuamos. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Tobías y mi experiencia paranormal ocurre en mi casa, en un pequeño rancho que pertenecía a mis padres. Ese lugar siempre había sido mi refugio, mi pedazo de mundo. Vivía ahí con Leandra, mi esposa. Después de tantos años juntos, aprendimos a disfrutar de la calma que nos regalaban los días. La rutina en el rancho era lo que le daba sentido a nuestra vida y no la cambiábamos por nada. Nuestra casa no era gran cosa. Tenía techo de teja, crujía con el calor de mediodía y resonaba con el agua cuando llovía. Además, las paredes de adobe mantenían el fresco. Alrededor los cerros parecían abrazarnos, como si quisieran aislarnos del ruido del mundo. Leandra y yo vivimos juntos por más de 40 años. En nuestra juventud soñamos con cosas grandes como viajar o tener muchas vacas y tierras. Pero con el tiempo dejábamos de pensar en eso. Aprendimos a valorar lo que teníamos. Con el paso de los años ya no esperábamos grandes cambios y tampoco los necesitábamos. Estábamos a gusto con lo que nos daba la vida, la compañía mutua y la rutina del día a día. Yo siempre me levantaba temprano antes de que saliera el sol. Encendía la leña para poner el café mientras el cielo todavía estaba oscuro.
A esa hora el rocío era fresco, aunque pronto el calor comenzaría a sentirse. Mi esposa solía quedarse un rato más en la cama, cubierta con las sábanas, mientras yo me preparaba para salir. Sabía que más tarde ya tendría su trabajo en el huerto, cuidando las plantas que tanto le gustaban. Mientras tanto yo agarraba mi machete y salía a recorrer los caminos. Una de las cosas que más disfrutaba era limpiar los senderos. Nadie me lo pedía y los caminos podían quedarse como estaban, cubiertos de ramas y maleza, pero para mí era importante. Esos caminos eran parte de nuestro hogar. Me gustaba caminar despacio, cortando lo que estorbaba, respirando el aire cálido y escuchando los sonidos del campo. En algunas ocasiones del año, la niebla bajaba de los cerros y cubría todo como un velo. Mi mujer, cuando podía, me acompañaba. Siempre traía su sombrero de palma y una sonrisa que me alegraba el día. Se sentaba en una roca cerca, bajo la sombra de un árbol, y se quedaba viéndome mientras trabajaba. A veces me decía en broma que ya me hacía viejo porque el machete no cortaba tan rápido como antes. Todo era calma hasta una tarde que me encontraba al lado de la carretera. El sonido de las hojas secas bajo mis botas y el crujido del machete al cortar ramas llenaban el ambiente. Pero de repente el ruido de un motor rompió la armonía. Levanté la mirada y vi que una camioneta venía subiendo por el camino. Era una de esas de doble cabina, altas, con llantas grandes. No era común ver vehículos por ahí. Ese sendero apenas se usaba, y quienes conocían la zona preferían otros caminos. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo y seguí cortando la maleza, como si simplemente no los hubiera notado. El vehículo se detuvo a unos metros de donde estaba y 3 hombres bajaron. Vestían chalecos oscuros, botas gastadas y llevaban radios colgando del cinturón. Desde el primer momento supe que no eran de por aquí. Caminaban como si tuvieran prisa, con una autoridad que me puso nervioso. Uno de ellos, el que parecía el líder, se adelantó. «Buenos días, don». Su voz era firme, pero sin rastro de cortesía. «¿Sabe dónde queda el rancho de los Hernández?» Yo sí lo sabía. Ese rancho estaba más arriba, al otro lado del cerro. Pero algo en su mirada me hizo dudar. No eran cazadores ni gente perdida. Había algo en ellos que no me gustó. Me hizo pensar que si decía la verdad, podía meterme en problemas. Así que lo más fácil fue mentir. «No, joven, no sé. Yo casi no salgo de aquí, solo ando limpiando estos caminos». El sujeto me observó en silencio, como si intentara leerme. Luego giró la cabeza hacia los otros 2. Mi corazón latía rápido, pero traté de mantenerme tranquilo. Pensé que se irían, que seguirían su camino, pero no fue así. «Súbase a la camioneta, don. Nos va a acompañar un rato», dijo el mismo hombre, señalando el vehículo. No era una invitación. Su tono era seco, casi una orden. Miré el vehículo y luego a ellos. Sentí como el sudor empezaba a recorrerme la frente, no por el calor, sino por el miedo. Quise decir que no, que tenía que volver a casa, pero algo en su mirada me detuvo. No tenía opción. Guardé el machete en la funda, limpié las manos en mi pantalón y subí en el asiento trasero sin decir una palabra. 2 de los sujetos se sentaron a mi lado, dejándome en medio. El tercero se puso al volante y arrancó el motor. El ruido rompía el silencio del monte mientras avanzábamos por el camino polvoriento. «Tranquilo, padre, no somos malas personas». Yo intenté sonreír, pero no me salió. No era lo que decían, era cómo lo decían. Sus gestos eran tensos, sus miradas se desviaban constantemente al monte y sus radios emitían ruidos estáticos. Aunque me aseguraban que no había peligro, mi instinto me decía lo contrario. «¿Por qué mejor no nos dice cómo llegar?», dijo el conductor, esta vez con un tono más suave, casi persuasivo. Sabía que no tenía salida. Mentir otra vez solo empeoraría la situación. Sus miradas, aunque no eran abiertamente hostiles, me intimidaban. Bajé el rostro, suspiré y asentí. «Está bien, sí sé cómo llegar», admití con una voz temblorosa. «Pero les voy a pedir algo, por favor, no lastimen a nadie». Con las manos temblando les expliqué.
Traté de ser claro, pero mis palabras salían atropelladas. No dejaba de pensar en los Hernández y en lo que podía pasarles si estos hombres llegaban con malas intenciones. La tarde comenzó a desvanecerse mientras la camioneta avanzaba por el estrecho camino. El techo se tiñó de tonos anaranjados y luego de un gris oscuro. Pronto la única luz que nos guiaba era la de los faros del vehículo, iluminando el camino polvoriento y las ramas bajas que parecían querer cerrarnos el paso. Apreté las manos contra mis piernas, intentando calmar el temblor que no podía controlar. Tenía miedo de no volver a ver a mi señora. La imaginaba preocupada por mí en el rancho. De repente, a lo lejos, las luces de la propiedad de los Hernández comenzaron a hacerse visibles. Eran tenues, como pequeñas luciérnagas brillando en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que estábamos cerca y que mi parte en todo esto terminaría pronto, pero también sabía que lo que vendría después no sería nada bueno. Ahí es, dije en voz baja, señalando con la mano. El líder, que iba al volante, asintió sin decir una palabra. Redujo la velocidad mientras nos acercábamos al rancho. Los focos de la camioneta iluminaron una cerca vieja y un camino más amplio que conducía directamente a la casa principal. Podía ver las siluetas de un par de vacas bajo un árbol y el brillo de una lámpara colgada en la entrada de la vivienda. Está bien, don, aquí se baja. Le agradecemos mucho su cooperación, dijo el hombre con una sonrisa nada amable. Mi respiración se aceleró, pero traté de mantener la compostura. Me moví despacio, abriendo la puerta de la camioneta. Al bajar, mis botas hicieron un ruido sordo contra la tierra suelta. No se preocupe, padre. Alguien lo va a cuidar hasta que usted llegue a su casa, añadió el sujeto, pero yo no entendí de qué estaba hablando. El vehículo arrancó, avanzó hacia el rancho y yo permanecí inmóvil por un momento. Sabía que no podía quedarme más tiempo, pero me era imposible moverme. No quería estar cerca, ni mucho menos lejos. No quería que nadie pudiera vincularme con lo que fuera que esos hombres tenían planeado, pero tampoco podía correr como un cobarde. Pero el miedo fue más fuerte. Me adentré entre los árboles que rodeaban el camino. Los arbustos rasparon mis pantalones, pero no me importó. El terror me envolvía como un manto. Sentí el corazón golpeando fuerte en mi pecho, y aunque el sudor me corría por la cara, el aire fresco de la noche no lograba calmarme. Sabía que algo malo estaba por pasar. Con pasos torpes, empecé a bajar por la sierra sin mirar atrás. Me sujetaba de los árboles para no tropezar en la oscuridad. Entonces fue que escuché algo raro. Unos ruidos secos y lejanos rompieron el silencio de la noche. Me detuve en seco. Mi cuerpo se quedó paralizado, incapaz de dar un paso más. El sonido era inconfundible, detonaciones. Las escuché de nuevo y esta vez fueron más claras, más cercanas. Un nudo se formó en mi garganta. Intenté convencerme de que no era lo que yo pensaba, que quizá era otra cosa, un animal o algún truco del viento, pero no podía engañarme. Cerré los ojos un momento intentando contener el temblor en mis manos, pero el peso de la culpa cayó sobre mí como una piedra. Sabía qué estaba pasando en el rancho de los Hernández y sabía que era por mi responsabilidad. Mientras más me alejaba, más fuerte era el remordimiento que me aplastaba. Las palabras de los hombres volvían a mi mente. No les va a pasar nada, solo estamos perdidos. ¿Cómo pude creerles? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? No podía seguir sin hacer nada, así que me di media vuelta y pensé en regresar. No saldría huyendo como un cobarde. Fue entonces que de pronto sentí algo incómodo. Escuché el crujir de una rama detrás de mí y el miedo me recorrió como un rayo. De nuevo traté de convencerme de que tal vez era un animal, quizás un venado o un coyote. Miré hacia atrás y por un segundo juré que vi algo moverse entre los árboles. Una figura oscura, alta, que parecía deslizarse más que caminar. Sabía que aquella silueta me estaba siguiendo, moviéndose entre los troncos, siempre a una distancia que no lograba alcanzar con la mirada, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia.
Tragué saliva tratando de calmarme, pero entonces lo pensé. ¿Y si era uno de los hombres de la camioneta? Pensarían que los había traicionado de alguna manera. Tal vez habían decidido buscarme para que no pudiera hablar con nadie. Mi pecho se apretó mientras esas ideas tomaban forma en mi cabeza. Me sentí atrapado como un conejo en medio de un campo abierto. Volví a mirar hacia atrás, a las sombras que se extendían entre los árboles. No veía nada, pero lo sentía. Ese peso seguía ahí. «No me hagan nada, por favor», grité desesperado. «Yo no he hecho nada malo». Mi voz sonó débil, quebrada, como si ya no tuviera fuerza para hablar. A pesar de que estaba sumergido en completa oscuridad, me llevé las manos a la cara, intentando ocultar las lágrimas que salían sin control. Pero no podía parar. Mi cuerpo entero temblaba y el agua corría por mi rostro como un torrente. «Dios mío, por favor, ayúdame», susurraba una y otra vez, como si esas palabras fueran lo único que me sostenía. En mi desesperación, logré ver a alguien de pie a unos metros de distancia entre la oscuridad. Parecía ser la silueta de un hombre. Llevaba puesta un sombrero. Tenía hombros anchos y rígidos. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Un olor extraño empezó a llenar el aire, denso y pesado. Era como si algo se estuviera quemando. No era el humo típico de una fogata, ni el aroma cálido de leña encendida. Era un olor más fuerte. Cuando aquella sombra dio el primer paso hacia mí, el instinto de supervivencia tomó el control. Sin pensarlo di media vuelta y comencé a caminar intentando alejarme. Sentía su presencia detrás de mí, y el sonido de sus pasos, al principio lentos, comenzó a volverse más rápido. No me atreví a mirar atrás. El miedo me controlaba y mi única preocupación era seguir moviéndome. Era como si esa presencia estuviera alejándome, obligándome a ir en dirección contraria, lejos del lugar donde me habían bajado de la camioneta. No sé cómo explicar la sensación. Era como si algo invisible estuviera a punto de abalanzarse sobre mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y empecé a correr, casi tropezando con cada paso. Las lágrimas llenaron mis ojos y apenas podía distinguir el sendero frente a mí, pero sabía que no podía parar. El olor a quemado era muy fuerte, raspando mi garganta. No entendía qué era lo que quería de mí. Cada vez que mi velocidad disminuía, los pasos detrás de mí parecían acercarse aún más, empujándome a seguir adelante. Pero lo que más me aterró fueron los gruñidos que empecé a escuchar. El primero fue bajo y profundo. Sin pensarlo, giré la cabeza rápidamente hacia donde provenía el sonido. Mi visión era limitada, pero sabía que lo hacía ese hombre. Lo podía ver a la distancia, con sus hombros anchos y desproporcionados. Su andar era extraño, se balanceaba de una forma anormal. Mi mente desesperada buscó consuelo en lo único que sabía. Empecé a rezar, aunque mi voz apenas era un hilo. No había terminado ni la primera línea cuando sentí un golpe en la espalda. Algo seco y áspero me azotó entre los omóplatos, haciéndome trastabillar. Otra rama salió disparada y me golpeó directo en la cintura. «No me hagas nada, por favor», grité entre lágrimas. «Ya me voy y no pienso volver». Después de eso sentí como mi cuerpo cayó al vacío. Rodé hacia abajo, golpeando mi costado contra una roca y sintiendo cómo las ramas y espinas rasgaban mi piel. Mi camisa se desgarró y el dolor punzante de los raspones ardía en mi cuerpo. La tierra suelta y las hojas secas no lograban detener mi caída. Cada movimiento me llevaba más profundo en ese descenso descontrolado. Intenté detenerme, clavar mis manos en el suelo, pero las piedras cortaban mis palmas y la pendiente era demasiado pronunciada. Mi caída se desaceleró hasta que terminé en el suelo, jadeando y temblando. Mi cuerpo estaba cubierto de polvo. Giré la cabeza lentamente, temiendo lo peor. Los árboles a mi alrededor parecían aún más oscuros. Estaba agotado, asustado y perdido. No sabía dónde me encontraba, ni cuánto tiempo había pasado desde que todo eso comenzó.
Solo sabía que no podía quedarme ahí, pero mi cuerpo ya no quería obedecerme. Dios mío, murmuré entre sollozos, ayúdame por favor. Con un esfuerzo que no sabía de dónde venía, logré ponerme de pie. Lo único que tenía claro era que tenía que seguir bajando, que tal vez si andaba cerro abajo, podía encontrar el camino de regreso a mi rancho. Pero lo más aterrador es que aún sentía que eso seguía conmigo. Sabía que esa sombra estaba ahí, a lo lejos, manteniendo siempre la misma distancia. No importa cuánto avanzara, ni cuán rápido intentara ir, siempre estaba ahí siguiéndome. El resto del trayecto no hizo ruido, no se acercó más, pero tampoco se alejó. Mis ojos intentaron enfocarla, pero cada vez que lo hacía, su forma parecía desdibujarse entre los árboles. Caminé hasta que los primeros rayos del sol iluminaron tímidamente el monte. Mi cuerpo estaba exhausto, pero seguía adelante, empujado por el deseo de llegar a casa y de encontrar algún refugio. Fue hasta casi el mediodía cuando finalmente vi mi rancho. El pequeño hogar con su techo de tejas y las cercas que rodeaban el corral se aparecieron ante mí. Mis piernas casi cedieron al verla, pero logré dar los últimos pasos hasta el patio delantero. Mis manos temblaban cuando empujé la puerta y ahí estaba mi esposa. Ella estaba muy preocupada, no sabía nada de mí. Mientras Leandra se dedicaba a curar mis heridas y raspones, empezó a contarme lo que había pasado. Decían que algo terrible había ocurrido en el rancho de los Hernández. Al parecer, durante la noche, varios hombres habían llegado. La gente asegura que encontraron el lugar destrozado y vacío. De repente el peso de la culpa cayó sobre mí como una losa. Yo sabía quiénes eran los responsables. Mi pecho se apretó y el miedo volvió a invadirme. Pero no dije nada, no podía. Leandra me miró, esperando alguna reacción, pero todo lo que pude hacer fue bajar la cabeza, asentir débilmente y fingir sorpresa. Esa tarde, mientras mi mujer estaba en el huerto, lloré en silencio. Las lágrimas caían sin control y mi cuerpo temblaba al recordar la noche anterior. No podía sacarme de la cabeza la sombra que me había seguido, el olor a quemado, los ruidos que había escuchado y sobre todo lo que pasó con aquella familia. Estoy seguro que aquella silueta no era humana. Algo más me había vigilado, algo que había estado conmigo desde el momento que bajé de la camioneta, provocando que me alejara de ese lugar, como si supiera que quería volver para ayudar a los Hernández. Si los relatos te están gustando, por favor, no olvides darle like y suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Continuamos. Hola comunidad del último huésped. Me llamo Hexemaní. De niña vivíamos en una casa sencilla, de esas con paredes de ladrillo y techo de lámina que se calentaba tanto al mediodía que parecía que me estaba derritiendo. Éramos mi mamá, mi hermano y yo. Mi madre era una mujer fuerte, siempre haciendo lo posible para que no nos faltara nada. Trabajaba mucho y aunque no nos sobraba el dinero, nunca nos hizo sentir que teníamos menos que otros. Yo, siendo la mayor, ayudaba en casa. Cuidaba a mi hermanito pequeño, Isaac, mientras mamá salía a trabajar. A veces también ayudaba a lavar la ropa o acomodar las cosas que nos regalaba la gente. Mamá aceptaba ropa usada que algunas señoras le daban. Para nosotros eso era normal. A veces hasta nos emocionaba porque era como tener algo nuevo sin gastar nada. Me encantaba revisar lo que traían, buscar entre las prendas algo que me pudiera quedar. Mi madre decía que teníamos suerte que la gente pensara en nosotros. Recuerdo que había un espejo pequeño en la casa, con el marco descascarado, pero era suficiente para ver si una prenda me quedaba bien. Me probaba las cosas frente a él, mientras mamá me miraba desde la mesa, con esa sonrisa que parecía olvidarse del cansancio. Siempre nos reíamos juntas. «Qué bonita te ves, Hexe», me decía, y yo daba una vuelta como si estuviera en un desfile. Nunca habíamos tenido problemas con esas prendas. Toda la ropa se volvía nuestra, como si siempre nos hubiera pertenecido.
Mi madre tenía una costumbre que nunca cambiaba. Lavaba todo antes de que lo usáramos. Decía que no era por desconfianza, sino por precaución. Nunca sabes quién la usó antes, hija, me explicaba mientras tallaba las prendas con fuerza sobre la piedra de lavar, como si quisiera arrancar cualquier rastro de historia pasada. A mí me parecía algo normal, incluso necesario. Después de que la ropa pasaba por manos de mi madre, siempre quedaba suave y con un olor a jabón que llenaba la casa. Ese aroma me daba seguridad, como si en ese proceso todo lo que hubiera sido de otros desapareciera, dejando solo lo bueno. Pero de repente las cosas extrañas empezaron a pasar. Todo comenzó una noche mientras dormíamos. Compartíamos una habitación pequeña con 2 camas. En una dormíamos mi hermanito y yo, y en la otra, mamá. La luz de la calle entraba apenas por las rendijas de la ventana, y el único ruido era el suave crujir del techo de lámina con el aire. Isaac estaba a mi lado, profundamente dormido, y yo empezaba a entrar en ese estado en el que los sueños apenas comienzan a formarse. De pronto sentí el colchón hundirse a mi lado. Fue como si alguien más se hubiera sentado. Abrí los ojos lentamente, confundida. Pensé que quizás era mamá. A veces se levantaba para ver si estábamos bien, pero no escuché pasos ni el sonido de la cama de ella moviéndose. Me quedé quieta mirando hacia el techo, mientras la sensación del peso seguía ahí, firme y pesada, demasiado para que fuera mi hermano. El miedo me paralizó. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero el frío que de repente sentí no dejaba dudas. Había alguien más. Con cuidado giré la cabeza para ver quién estaba ahí. Lo único que vi fue a mi hermanito, acurrucado y tranquilo, ajeno a todo. Cerré los ojos con fuerza tratando de no pensar en ello y esperé a que amaneciera. Poco después, otra cosa extraña pasó. Fue una tarde cuando mamá salió al mercado y me quedé en casa con Isaac. Estaba limpiando la mesa mientras mi hermanito jugaba en el suelo, y decidí poner música en nuestra pequeña grabadora de luz. Era un aparato viejo, pero funcionaba bien. Elegí una canción alegre, algo para hacer que el ambiente se sintiera menos pesado. Apenas había pasado medio minuto cuando la canción se cambió sola. Al principio pensé que tal vez yo misma había presionado algo sin darme cuenta, así que la dejé correr. Pero a los pocos segundos volvió a cambiar, esta vez a otra completamente distinta. Me acerqué confundida a la grabadora y revisé los botones. Todo parecía en orden. Elegí una canción más y me quedé mirándola, esperando a que pasara algo. Y entonces, como si alguien estuviera jugando conmigo, volvió a cambiar. Era imposible que se tratara de un fallo. Apenas ayer mamá había estado escuchando música mientras lavaba la ropa. La recordaba cantando con energía, moviendo los brazos al ritmo de las canciones, y la grabadora había funcionado perfectamente. Apagué el aparato de golpe, con las manos temblando. Simplemente traté de concentrarme en lo que estaba haciendo y lo dejé pasar. Pero lo siguiente fue mucho peor, algo que no pude ignorar ni tratar de explicar. Estábamos solos en la sala, mi hermanito y yo. Mamá había salido a trabajar como siempre, y aunque intentaba mantenerme ocupada, el ambiente seguía sintiéndose pesado, como si algo no estuviera bien. Era casi el atardecer, y yo cargaba a Isaac en brazos porque se había quedado dormido mientras jugaba en el patio. Fui a la sala para encender las luces antes de que oscureciera por completo. En ese momento la vi. Una sombra estaba perfectamente dibujada al lado de la ventana, tan clara como si alguien estuviera parado ahí, con la espalda completamente pegada a la pared. Era alta, mucho más alta que mamá o cualquier persona que yo conociera. La figura parecía la de un hombre, inmóvil, completamente oscura, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Mi hermanito comenzó a despertarse. Yo estaba paralizada, sin saber qué hacer. Sentí al pequeño moverse en mis brazos, y cuando lo miré, su carita estaba pálida. Me di cuenta de que él también lo había notado.
Sus manitas pequeñas se aferraron a mi cuello y empezó a temblar. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo con mi hermano en brazos. No nos alejamos mucho de la casa porque sabía que no podía dejarla sola, pero tampoco quería quedarme allá adentro con aquello. Caminamos por las calles de la colonia, dando vueltas por las mismas cuadras mientras intentaba calmar a Isaac. Él seguía aferrado a mí. Les juro que la espera se me hizo eterna. Las luces de las casas vecinas comenzaban a encenderse, y yo no podía dejar de mirar hacia la nuestra, como si en cualquier momento esa figura fuera a salir por la puerta. Cuando mamá llegó finalmente, corrí hacia ella. Quise contarle lo que habíamos visto, pero las palabras simplemente no salían. Empecé a tartamudear mientras le hablaba sobre la sombra, lo alta que era, cómo mi hermanito también la había visto y cómo no me atreví a quedarme en la casa. Mi madre me miró en silencio y en su rostro no vi ni una pizca de duda. Me creyó. Su reacción fue tan inesperada que por un momento me sentí más asustada. No intentó calmarme ni decirme que lo había imaginado. En lugar de eso, suspiró como si todo tuviera sentido para ella. Y es que mamá era una de esas personas que siempre encontraba una explicación lógica para todo. Pero esa noche su voz sonó diferente, como si llevara tiempo guardándose algo. Una vez, cuando me quedé dormida en la sala, sentí que alguien me jalaba los dedos de los pies. Comenzó. Pensé que era tu hermano jugando. Ya ves cómo siempre anda detrás de mí cuando me ve descansando. Pero cuando abrí los ojos, te vi a ti. Estabas en el patio, cargándolo. Él estaba contigo. Sentí cómo me sudaban las manos, pero no dije nada para no asustarlos. Y hace unas semanas, cuando fui al baño de atrás, alguien golpeó la puerta. No fue un golpecito, fue fuerte, como si una mano pesada lo hubiera golpeado con toda su fuerza. La abrí pensando que eras tú o Isaac, pero no había nadie. Cada palabra de mi madre hacía que la sensación de inseguridad en la casa creciera más y más. El miedo se apoderó de mí. Hasta ese momento siempre había pensado que mamá era invencible, que nada podía asustarla. Pero ahora, al verla tan seria y escuchándola hablar de esas cosas, sentí que algo realmente malo estaba ocurriendo. Esa noche dormimos todos en la misma cama. Era como si estar juntos pudiera protegernos de lo que fuera que estaba con nosotros. Pero incluso entonces, el miedo no desapareció. Después de esa noche, mamá decidió tomar cartas en el asunto. No habló con nadie ni pidió consejos, pero su instinto le decía que debía protegernos de alguna manera. Una mañana, mientras limpiábamos la casa, la vi colocando imágenes de santos detrás de las puertas. Había sacado un viejo calendario religioso que tenía guardado y recortó las imágenes cuidadosamente. Las pegó con cinta una por una, asegurándose de que estuvieran firmes. También fue a la iglesia y trajo agua bendita. Caminó por toda la casa rociándola, murmurando oraciones en voz baja. Parecía más tranquila al hacerlo, como si eso le devolviera algo de control sobre lo que estaba pasando. Aunque al principio me dio algo de calma, esa sensación no duró mucho. Días después, las cosas empeoraron. Una mañana, mientras vestía a Isaac, noté algo extraño. Unas pequeñas manchas moradas en la piel de sus brazos. Pensé que tal vez se había golpeado jugando o que eran moretones comunes de niño. Con el pasar de los días, las manchas no desaparecieron. Al contrario, se hicieron más notorias y comenzaron a verse en otras partes de su cuerpo. Los brazos, las piernas, incluso en su cuello. Mamá también las notó, y aunque trataba de no alarmarnos, su rostro decía lo contrario. Intentó darle remedios caseros, pero nada ayudaba. Mi hermano, que siempre había sido un niño activo, que corría por la casa y que reía con cualquier cosa, ahora apenas podía mantenerse de pie. Se veía pálido, con las ojeras tan marcadas que parecía que no había dormido en días. Casi no comía. Lo poco que lograba ingerir parecía no darle fuerzas.
El doctor lo revisó, observando las manchas en su piel y haciendo preguntas sobre su alimentación y hábitos. Le recetó medicamentos y vitaminas, y nos aseguró que con eso y con una buena alimentación su energía volvería. Pero no fue así. Isaac estaba inquieto. No quería quedarse solo en ningún momento. Si mamá salía de la habitación, comenzaba a llorar, pidiendo que alguien estuviera siempre con él. Hasta yo notaba cómo sus manitas se aferraban a mi ropa cuando intentaba acostarlo. Por las noches las cosas empeoraban. Se movía mucho en la cama, como si estuviera teniendo pesadillas. No podía ignorar cómo mi hermanito evitaba ciertos lugares de la casa durante el día. Ya no quería jugar en la sala, especialmente cerca de la ventana donde habíamos visto aquella sombra. Si lo llevaba a la cocina mientras mamá preparaba la comida, giraba la cabeza hacia la puerta trasera y se ponía nervioso. Era como si esperara ver algo ahí. Sus ojitos inquietos parecían buscarlo siempre, algo que yo no podía ver. Desesperada por la salud de su hijo y sin respuestas claras del médico, mamá decidió buscar alternativas. Varias mujeres de la colonia le hablaron de una curandera, alguien que, según decían, ayudaba a las personas. Al principio mi madre dudó porque nunca había creído mucho en esas cosas, pero cada día que pasaba veía al pequeño más débil y a mí más asustada. Un día lo tomó en brazos y me pidió que la acompañara. Caminamos juntas por las calles de tierra, pasando casas pequeñas y lotes baldíos, hasta llegar a la casa de la curandera. Era una vivienda humilde, pero el jardín que la rodeaba era impresionante. Había plantas por todas partes, desde macetas colgadas hasta enredaderas que trepaban por las paredes. Nos recibió un hombre de semblante serio que apenas intercambió unas palabras con mamá. «Está en la parte de atrás», dijo con voz grave. Después volvió a sus tareas, como si los visitantes fueran algo cotidiano para él. A los pocos minutos, la curandera apareció. Era una mujer de algunos 50 años. Nos invitó a pasar al patio trasero, donde había aún más plantas y un altar lleno de veladoras e imágenes religiosas. Mamá le explicó todo: las manchas en la piel, su debilidad, las cosas extrañas que habían sucedido en la casa. La mujer la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, mientras tomaba un puñado de hierbas secas y las colocaba en un brasero humeante. «Algo viene en la ropa que les dieron», dijo finalmente. «Seguramente no lo hicieron con mala intención, pero esas cosas a veces traen más de lo que podemos ver. Nunca se sabe a quién pudieron pertenecer ni qué dejaron atrás. Si quieren que el niño mejore, tienen que deshacerse de todo», continuó la curandera. «Quemen la ropa que hayan recibido en los últimos 3 meses. No basta con lavarla. El fuego es la única forma de purificar lo que no se puede limpiar». Cuando regresamos a casa, empezamos a juntar las prendas que habíamos recibido. Fue difícil recordar las que eran nuevas y cuáles llevaban más tiempo. Así que al final terminamos recogiendo casi todo lo que no era originalmente nuestro: vestidos, camisas, pantalones. Cada prenda llevaba consigo una historia, y quemarla se sintió como despedirse de algo que habíamos recibido con tanto agradecimiento. En el patio trasero, mamá encendió una fogata. Uno por uno, los pedazos de ropa se consumieron en las llamas, mientras el olor del humo se mezclaba con las oraciones que mi madre murmuraba en voz baja. Isaac, demasiado débil para darse cuenta de lo que estaba pasando, dormía en mis brazos. Cuando todo terminó, solo quedaron cenizas y un silencio extraño que se extendió por toda la casa. Pasaron varios días después de la fogata y algo en la casa comenzó a cambiar. Al principio no lo noté del todo, pero poco a poco el ambiente se sintió más liviano. Era como si el humo que había llenado el patio aquella noche hubiera limpiado no solo la ropa, sino algo más profundo. Mi hermanito también empezó a mejorar. Las manchas en su piel, que parecían tan graves, comenzaron a desvanecerse poco a poco.
Recuperó su color y, para nuestra sorpresa, volvió a comer con ganas. Mamá lo observaba emocionada mientras terminaba su plato de caldo, algo que no había hecho en semanas. Ninguna de las dos habló de lo ocurrido, pero entendimos algo muy claro. No podíamos seguir aceptando ropa de otras personas. No era por desagradecimiento. Sabíamos cuánto nos habían ayudado esas donaciones en el pasado, pero después de lo que sucedió no podíamos arriesgarnos. Ya encontraremos otra manera, dijo mi madre una noche. Su voz era tranquila, pero también firme. Lo más importante ahora es que estamos bien, hija. Desde ese momento dejamos de aceptar prendas usadas. Si algo nos hacía falta, mi mamá siempre encontraba la manera, aunque aplicara trabajar más horas o recortar gastos. Pero nunca más volvió a traer nada que pudiera tener un pasado desconocido. Hola huéspedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, les quiero desear lo mejor para estas fechas. Y muchas gracias por seguir permitiéndome entrar en sus vidas. Es un verdadero placer para mí poder continuar. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Me encanta leerlos. Así que por favor no olviden dejar sus experiencias. Esto nos permite conocernos un poco mejor. Ha sido un año maravilloso, mis huéspedes. Una vez más, un abrazo muy fuerte. También quiero decirles que pronto se viene el festejo de los 100,000. Estén al pendiente porque habrá un video muy especial. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.